Hola chicos de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a trabajar con una unidad más de su contenido del libro de texto de noveno grado de matemática. Y en esta ocasión pues tenemos el siguiente objetivo. Dice ahí, objetivo, establecer la relación entre las áreas de los cuadrados contiguos a los catetos de un triángulo rectángulo y el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, tenemos ahora la unidad 5, teorema de Pitágoras. Lección 1, teorema de Pitágoras. La sección 1, teorema de Pitágoras. Dice que en la antigüedad los agrimensores egipcios usaban el llamado triángulo egipcio, triángulo rectángulo, a modo de escuadra para trazar líneas perpendiculares. Esta era una práctica habitual que se hacía con el objeto de recuperar las fronteras de los lindes de las tierras tras las periódicas inundaciones producidas por las crecidas del río Nilo, es decir, en la antigüedad, los egipcios, cuando se daban inundaciones, sus terrenos se perdían las cercas y eso, entonces ellos usaban este sistema de triángulo rectángulo que en aquel momento pues le llamaban el triángulo egipcio. Entonces ya ustedes saben que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Bien, pues resulta que si nosotros observamos la siguiente imagen, vamos a trabajar justamente con ese triángulo rectángulo. Dice acá, observe la siguiente figura. Dice, los triángulos en azul son triángulos rectángulos. P, Q y R son las áreas de los cuadrados en centímetros cuadrados. Entonces, tenemos aquí los triángulos en azul, que son triángulos rectángulos y son triángulos rectángulos y P, Q y R son las áreas de los cuadrados. Es decir que a este lado del triángulo se forma un cuadrado al cual le vamos a llamar R a ese cuadrado. Entonces, pero el área entonces de ese cuadrado es R. Luego, en este otro lado acá del triángulo en azul, que es un triángulo rectángulo, vemos que se forma también otro cuadrado, un cuadrado de 2 por 2, miren ustedes ahí, entonces, y el área es Q. Y a este otro lado, el lado BC, también que es el lado del triángulo en azul, también se forma otro cuadrado de 2 por 2 y le llamamos a su área, perdón, tiene una área P, es decir, P es el área de ese cuadrado. Tenemos en la figura 2 acá, el triángulo en azul ahí es un triángulo rectángulo y cada lado se formó el cuadrado de cada lado, el cuadrado de cada lado, entonces, y sus áreas son P, Q y R. Bien, pues vean ustedes que también tenemos en la tercera figura otro triángulo rectángulo, entonces donde también tenemos los cuadrados de los lados, P, Q y R. Entonces ahí lo pueden observar ustedes. Vean que de la figura, para la primera figura, es decir, para esta, P, que es el área esta, miren, el área P es igual a 4. Ahí pueden observar ustedes que hay 4 centímetros cuadrados. Cada cuadrito de esos es un centímetro cuadrado, porque su lado mide 1 centímetro. Entonces, tenemos ahí 4 centímetros cuadrados. De manera que tenemos ahí entonces que para esta figura P mide 4 centímetros. Para la figura 2, P, miren, P mide 4 por 4, que es 16. Pueden ver ustedes ahí que hay 16 cuadritos. Y para la tercera figura, P mide también 16, 4 por 4, 16. Luego, Q para la figura 1
tiene un área de 2 por 2, 4, miren. Y en la figura 2, Q tiene un área de 3 por 3, que es 9. Y para la figura 3, Q tiene un área de 1 por 1, que es 1, un cuadrado de 1 centímetro cuadrado. Y luego R para la primera figura. Pueden observar ustedes que R para la primera figura mide 8. Pueden observar ustedes aquí que tenemos estos 4 cuadrados ahí del centro, cuadritos que son centímetros cuadrados, hay 4. Luego este con este acá forman 1, serían 5. Esta mitad con esta otra forman otro cuadrado de 1 centímetro cuadrado. Entonces van 6. Y este otro acá forman otro, son 7, más este otro son 8 centímetros cuadrados. Mientras que para R, para la segunda imagen, pueden contar ustedes ahí que tenemos aquí en el centro, miren, un 3 por 3 completos, 9, más este y este que están completos son 10, más este y este son 12. Y luego uniendo lo que va quedando ahí, entonces vamos a encontrar que en realidad van a sumar 25 centímetros cuadrados. Y para la tercera figura, R, vean ustedes que tenemos aquí 3 y 3, un 3 por 3 es 9, y se forma este triángulo aquí, miren, este triángulo que con este otro formarían un rectángulo de esta dimensión, 1, 2, 3, 4, más este con este formarían otro, entonces serían otros 4, entonces 4 y 4, 8, más 9 que teníamos ahí completos, son 17 centímetros cuadrados. Entonces, para los 3 triángulos, dice, de las figuras anteriores, se cumple ¿qué? Se va a cumplir esto, miren, que el área de P más el área P más el área Q, en las 3 figuras, el área P más el área Q va a ser igual al área R. Vean ustedes que P aquí son 4 centímetros cuadrados y Q otros 4. Entonces, 4 más 4 es 8, que es el área que hay en R. ¿Ves? Lo vimos aquí, miren. P más Q, 4 más 4 para la primera figura, 4 más 4 es 8. Miren, entonces R es 8. Luego en la figura 2, vean ustedes que P mide 16 y Q mide 9. Entonces 16 más 9 hacen el área que hay ahí de 25. R entonces es 25. 16 más 9, 25. Y en el otro P mide 4 por 4, 16 y Q mide 1. Entonces 16 más 1, 17, que es el área de R. Entonces 16 más 1, 17. Ya lo habíamos probado ahí. Ahora dice, se cumplirá esto para todo triángulo rectángulo. Entonces, esa es una interrogante, si eso se cumple, si esa condición se cumple. Tenemos ahí entonces, previo a pasar ahí adelante, veamos que dice, para los 3 triángulos se cumple entonces esa condición, que P más Q es igual a R, es decir, el área P más el área Q es igual al área R. En otras palabras, nos está diciendo que este cuadrado R, es decir, el cuadrado del lado BA en el triángulo, miren, BA o AB, en el triángulo, el cuadrado de ese lado tiene un área R y ese cuadrado entonces tiene un área que es igual a la suma del área de los otros dos cuadrados, Entonces, de P y Q, al área P más el área Q. Entonces, esa es la condición que nos establece esa ley. Continuamos entonces y tenemos ahora que el ejemplo 1.1. Tome como referencia, dice, la figura de la derecha. Tome como referencia esta figura. Si el lado del cuadrado de área P, el lado del cuadrado de área P, es decir, el área de este cuadrado, mide A,
perdón, sí, el lado del cuadrado de área P, el lado, este lado, miren, como este es un cuadrado, todos sus lados son iguales, entonces, pero nos estamos refiriendo a este porque ese lado también forma parte del triángulo. Entonces, si el lado de ese cuadrado del área P mide A, es decir, este lado mide A, la longitud ahí es A, entonces el del cuadrado del área Q, el del cuadrado del área Q mide B y el del cuadrado del área R mide C, de este cuadrado, ese lado mide C. Entonces tenemos ahí que el cuadrado de área P, su lado mide A. El cuadrado de área Q, su lado mide B. Y el cuadrado de área R, su lado mide C. ¿De dónde, de qué otra manera podríamos expresar la suma de las áreas? P más Q igual a R, que habíamos dicho ahí que el área P más el área Q era igual a el área R. Entonces, ¿de qué otra forma podríamos expresar eso si los lados de los cuadrados son A, P y C respectivamente? Entonces, la solución, al ser P, Q y R las áreas de los cuadrados cuyas medidas de sus lados son A, B y C respectivamente, podemos expresar sus áreas como P que sería igual a al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque el área de un cuadrado es lado por lado y como el lado del área del cuadrado de área P mide A, entonces sería A por A. Entonces P sería igual a A por A, que es A al cuadrado. Y Q, como su lado mide B, entonces, y es un cuadrado, entonces el área sería B por B, B al cuadrado. Y R, como su lado mide C, entonces, y el área de un cuadrado es lado por lado, entonces C por C, C al cuadrado. Entonces, diríamos entonces que R, que el área R es igual a C por C, C al cuadrado. R es igual a C al cuadrado. Nos queda entonces que P es igual a A cuadrado, Q es igual a B cuadrado y R es igual a C cuadrado. Y al sustituir esos valores anteriores en esta expresión P más Q igual a R, se va a obtener que como P es igual a A cuadrado, entonces en vez de P escribimos A cuadrado. Más, dice aquí, más Q, y Q es B cuadrado, entonces más B cuadrado. Es igual a R, dice la fórmula aquí, y R es C cuadrado, entonces igual a C cuadrado. Respuesta entonces, P más Q igual a R se puede expresar también como A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado, igual a C cuadrado. Entonces, eso es lo que nos establece justamente el teorema de Pitágoras. Tenemos ahí entonces la siguiente ejercicio de tarea. Con base, dice, en el ejemplo 1.1 y las figuras anteriores, ¿cuál de las siguientes expresiones denota el significado de la ecuación A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado? Inciso A, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de las longitudes de los catetos elevada al cuadrado. Y inciso B, todo triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo, dice, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Es decir que en esto que acabamos de determinar allá, nos decía que en un triángulo rectángulo, los catetos que son A y B nos generaron esta condición de que A cuadrado más B cuadrado, es decir, los cuadrados de los catetos es igual a C cuadrado al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, ustedes van a determinar en base a ese ejemplo 1.1 si la respuesta es A o si la respuesta es B, porque cuál de estos enunciados realmente corresponde a esa condición que nos dice la ecuación que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a continuar con más en una próxima grabación.